Para establecer la conexión, en Java vamos a crear un objeto de la clase ServerSocket. Adentro del constructor debemos indicar qué puerto vamos a utilizar. Sí, nuestro equipo en una red TCP/IP tiene una dirección IP, pero aún así, adentro de esa dirección IP tenemos 65.535 puertos o canales de conexión. Eso quiere decir que yo puedo establecer 65.535 o 36, depende si se empieza de cero o no, hilos de conexión distintos. Sería un máximo ideal, no vamos a llegar a esa cantidad, pero son la cantidad de canales que yo tengo adentro de un host IP para establecer conexión. Por ejemplo, la base de datos puede ir en un puerto, pero una conexión por Skype puede ir por otro puerto. Típico, todo lo que es navegación web está en el puerto 80. ¿Sí? Nuestra clásica base de datos MySQL, ¿sí?, se encuentra en el puerto 3306. Si yo voy a configuración, me dice que el puerto es 3306. Entonces, ¿sí?, entonces debo, al construir este objeto de ServerSocket, utilizar un puerto que no esté ocupado. Si yo voy a poner el 3306 y tengo la base de datos encendida en este mismo puerto, voy a tener un conflicto de puertos. En realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago new server socket y acá escribo 3306, este método me va a lanzar una Java Bind Exception. El servicio de MySQL, como ya estaba activo de antemano, va a seguir andando, y esta conexión del tipo server socket no se va a abrir y tengo una Java Bind Exception. Hay productos que escanean puertos y me dicen si el puerto está ocupado o libre. De todos modos, no sería muy difícil hacer un programita en Java o en cualquier lenguaje que escanee si un puerto está libre o no. O sea, es muy fácil construir un escáner de puertos. Simplemente creo un for del 0 al 65.535 y abro, ¿sí?, un server socket en ese puerto que estoy recorriendo adentro del for. Si me lanza una excepción, la contengo y ese puerto lo anoto como ocupado, porque si me lanza una Java Bean Exception es que el puerto está en uso. Entonces lo anoto en la lista de puertos ocupados. Si no me lanza excepción, ese puerto está libre. Pero cuidado a no olvidarse, necesito closear el puerto. Sí, necesito cerrar el puerto. Está libre, bueno, pero yo lo abrí y ahora lo tengo que cerrar. Lo puedo hacer con autocloseable si lo deseo. Sí, de esa manera encuentro puertos libres y puertos ocupados. Ahora, si yo voy a hacer de un 0 a un 65.000 en un for y voy a abrir server socket en cada uno de esos puertos, el problema que voy a tener es la lentitud. Va a tardar un tiempo largo, ¿sí? Pero lo que habría que hacer es abrir de a 100 hilos o de a 20 hilos, si no quiero abrir 100, ¿sí? De esa manera estoy escaneando de a 20, de a 10, de a 100 puertos a la vez y logro aumentar la velocidad del escaneo. Del lado cliente va a haber un objeto de la clase socket que
me va a permitir conectarme a un servidor. En este socket voy a tener que indicar en un string, ¿sí?, la IP del servidor a la cual me quiero conectar y el número de puerto en que me va a estar atendiendo. Hay que elegir un puerto a la hora de crear el servidor que esté libre. Como regla, por abajo del puerto 1024 no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por abajo del puerto 1024 son puertos que usa el sistema operativo. Vamos a usar del puerto 1024 para arriba, ¿sí? ¿Y está libre o no? Lo vamos a descubrir en el momento. Si tenemos la bin exception, no está libre. De todos modos, nos vamos a jugar a crear o a usar puertos que son números redondos: 5000, 6000, 7000, 8000. Sí, números redondos. ¿Por qué? Porque quienes crean un servicio como Sky, MySQL, normalmente no usan puertos redondos, porque cualquiera que esté jugando a tirar un puerto, lo primero que hace es tirar un número redondo, como hacemos nosotros. Por esa razón, sí, vamos a ir a números redondos: 6000, 10000, 8000, 11000, y de seguro que va a estar libre. La conexión en el servidor se abre con un server socket y el método close la cierra. En un socket abrimos la conexión del lado cliente y con el método close la cerramos. Una cosa es que si yo desde el lado cliente abro un socket, desde el lado servidor ya tiene que estar a la espera el server socket, si no el servidor no me va a responder y voy a tener un error de comunicación.